Martes, día de hablar de finanzas, de economía, de modelos económicos, día de charlar un rato con Javier Pérez. ¿Cómo anda, Javier? Buen día. Buen día. Bien. Bueno, día de cambio de autoridades, día de Sí. cambio de modelo económico, día de cambio, de cambio. Tanto en nación como en provincia. El martes cuando nos despedíamos con Javier decíamos, bueno, Javier, el martes que viene contanos cómo va a cambiar, para dónde va la economía con el nuevo presidente. Bueno, está Javier para contarnos lo que ha averiguado en esta semanita. Tal cual. ¿Qué nos Hicimos espera? un pequeño informe sobre las principales medidas que se van a tomar y los principales ejes que se va a basar ¿Tiene nuevo definido mandato. el presidente Fernández Sí, a dónde sí. a dónde apunta la economía argentina? Absolutamente, sí, va, digamos, como que va muy en contra con respecto, o sea, es un cambio rotundo sobre lo que se venía haciendo hasta ahora. Sí, bueno, de ahí hay que esperar a ver si rinde los frutos que se esperan o no. Por el momento el plan parece bastante interesante y tiende a mejorar la vida de todos, ¿no? Las personas comunes como Está bien. nosotros. Si es distinto al de Macri, bueno, algún cambio va a haber. Pero Por la supuesto. pregunta es, y ya te dejo en tu Sí, especialidad, sí. ¿es de efecto rápido, a mediano plazo, o ya hay que esperar, como pidió Macri, 6 meses, 1 año, 2 años, y se le fue el mandato y no cumplió? Claro, eso depende en realidad. Depende. Porque depende qué miremos. Nosotros, a ver, lo que quiere hacer es poner, digamos, salir de lo que es esta recesión lo más rápido posible, por supuesto. Poner dinero, como decían, en los bolsillos de la gente, que se reactive el consumo, y eso tiene que ser de forma inmediata, ¿sí? Porque la gente, bueno, tiene necesidades hoy en día. El tema de inflación parece que no es algo tan urgente, digamos, de atacar. Y bueno, y otra cosa urgente vendría a ser la renegociación de la deuda, que son ¿Cómo haces los para poner principales. plata en el bolsillo de los argentinos? En realidad, bueno, ¿Aumento de sueldos? Aumento de sueldos, Primero. exactamente. Primero que nada eso, ¿sí? Aumento de sueldos. Después, bueno, a ver, se va a hacer también un congelamiento de tarifas, nuevamente, al menos por 6 meses, como para que pase este primer cimbronazo, por decir, que la gente se vaya acomodando. Está bien. ¿Son medidas de manual, de cambio rotundo de modelo económico, o es una medida de una neta emergencia económica en Argentina? No, son de emergencia. Emergencia. Sí, de emergencia, tal cual. Digamos, tiene que ver obviamente con una cuestión ideológica, ¿no? A ver, porque ideológicamente en el gobierno anterior se intentó disminuir la inflación y el déficit fiscal a cualquier costo, ¿verdad? Sí, como dijimos la otra vez, que del plan de convertibilidad, que se llegó a una inflación cero, pero a un altísimo costo social, ¿sí? En este caso también se llegó a límites, digamos, sociales que ya rozaba la intolerancia, ya no aguantaba más la gente. Bien, lo que pasó con la presidencia de Macri ya todos lo conocemos. Sí. Cada uno de los argentinos entendió lo que pasó y bueno, el resultado electoral está así reflejado. Bueno, contanos, Javier, ¿qué tenés traducido en los informes, en las placas que tenemos listas? Bueno, a ver, entonces, como dije recién, el primer objetivo sería recuperar el ingreso y el consumo popular, ¿bien? Lo primero que se va a hacer es un aumento de un 20%, principalmente a trabajadores, asignaciones universales y jubilados, ¿bien? Bien. Por hijo. Para los jubilados está planeado, estipulado, medicamentos gratis nuevamente, digamos, no es que no habían, sino que, bueno, últimamente había escasez de medicamentos para jubilados, ¿sí? Así que, bueno, con respecto a eso, esa era una de las principales medidas. ¿Me permitís un paréntesis? Sí, por supuesto. Teniendo en cuenta que sale un gobierno que no ha hecho lo que va a hacer Alberto Fernández, apenas asuma, Sí. y que creo que va a ser cadena nacional, va a hablar al ratito. ¿De dónde saca el dinero? Y bueno, eso es lo que vamos también. Tiene que ver con un poco de emisión monetaria. No va a haber, Emisión, no bien. va a haber problemas con emisión. A ver, recordemos, el Estado tiene forma de financiarse, ¿sí? Nosotros, cuando los impuestos están altísimos, ya sabemos. O sea, que vía impuestos es muy difícil que el Estado quiera seguir financiándose a través de ese instrumento, ¿sí? Si no, se tiene que financiar con deuda de afuera, que digamos, Bien. ideológicamente eso está, con este gobierno, está, Claro. digamos, totalmente descartado, ¿sí? Porque ya tenemos un nivel de deuda alto, entonces seguir endeudando sería alimentar el problema que ya tenemos. Y así que no le queda otra, O sea, digamos. la maquinita. Exactamente, Listo. ¿sí? Lo que yo decía con respecto a Eso esto, no es un riesgo de poner más tiene dinero en riesgo circulación. inflacionario, Exacto. pero lo que el otro día hablamos, no recuerdo si era el martes pasado o el anterior, el tema de la capacidad instalada que está usando las empresas, la industria, ¿sí? Habíamos dicho que la industria automotriz está usando solamente un 37%, que el resto está utilizando
no llegaba al 60% de capacidad instalada. Entonces es como que lo principal en este momento, yo creo que si se emite, se puede llegar a reactivar esa producción y no se va a traducir directamente en inflación, ¿sí? Porque tenemos capacidad instalada que se puede volver a utilizar. No sé si me explico, ¿sí? Sí. De ahí viene otra de las cuestiones que tienen que ser fundamentales, que tiene que ver con el crédito a las pymes, ¿bien? ¿Para qué? Para que cuando se llegue a esa capacidad instalada, cuando se llegue al límite, digamos, esa capacidad, que haya facilidades crediticias para estas empresas que puedan adquirir nuevos equipamientos, nuevas máquinas, ¿sí? Para que no se llegue a esa, digamos, saturación, digamos, de capacidad instalada y que se dé, porque cuando, supongamos que no tiene más acceso al crédito, ¿sí? Y ya la demanda es grande, que se reactivó el consumo, pero si las empresas no pueden ampliar su capacidad instalada, entonces eso, como no pueden ajustar vía cantidad, van a ajustar vía precio. Eso, cada emisión se va a traducir directamente en inflación, ¿sí? Perfecto. Por el momento es como que tiene un margen la emisión, desde mi punto de vista, ¿sí? Para que no se traduzca directamente en inflación. O sea, está orientada a que la emisión sea para reactivar, ¿bien? Consumo, bueno, obviamente reunir mayores puestos de trabajo, por supuesto, contratar más gente. Vamos a las placas que ya pudimos ver algunas, decime con cuál empezamos. Bien, a ver, no, tenemos una sola que es el resumen, dale, ¿sí? Dale. Bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que tenemos que es los principales ejes, o sea, dividido en política fiscal, política monetaria, reestructuración con el FMI, vaca muerta, reestructuración, lo que se refiere ahí, reestructuración sola, tiene que ver con la deuda con los privados, no con FMI, ¿sí? Lo que tiene que ver con bonos, ¿sí? Bien. Y la política cambiaria. Como política fiscal... Vamos arriba, política fiscal, dale. Política fiscal, sí. A ver, suba de impuestos, lo que dice, bueno, lo principal, a ver, la suba de impuestos tiene que ver con bienes personales, los impuestos a los bienes personales que estaban en un 0,25%, ahora va a pasar a un 1,25%. Bien, de todas maneras, digamos, es como que... 5 veces. Total, claro, exactamente, sí, subió, bueno, un punto porcentual y sí, es 5 veces lo que ya estaba. Después, las retenciones, como ya sabemos, Sí. ya se había dicho de antemano que iban a subir un poco las retenciones, pero bueno, ahora van a pasar de nuevo a ser como un porcentaje del volumen exportado y no como una suma fija, ¿sí? Sí. Es por eso que ahora últimamente lo que vimos es que el campo liquidó muchísimo. Todo, sí. Claro, obviamente estaban especulando a ver qué es lo que sucedía, pero una de las cuestiones que se decía que se iba a pasar a este sistema de retenciones, liquidó lo que tenía de granos y bueno, eso fue un alivio en realidad para las reservas, como ya sabemos. Recuperó reserva el central. Totalmente. Listo. A ver, ¿y qué tenemos después? Bueno, congelamiento de tarifas, había dicho que es 6 meses. 6 meses, bien, de los servicios básicos, y se va a los subsidios van a aumentar, o sea, ¿Incluye las naftas el congelamiento? eso no está claro todavía. Bien. Si es servicios básicos, Porque ese es un gas y índice luz. que modifica Sí, todo. totalmente, para la inflación y obviamente Sí. para el bolsillo de todos, ¿sí? A ver, bueno, el déficit fiscal, una cuestión acá antes de seguir con la placa, no sé si con la placa. Bueno, dice que el déficit fiscal iba a estar en torno a un 1% del PBI. Uno de los ejes principales de Macri fue disminuir el déficit fiscal, como habíamos dicho, ¿sí? Muchos de los esfuerzos que se habían hecho económicos y con lo que se dijo que se iba a hacer este préstamo del FMI era para disminuir este déficit fiscal, ¿sí? Obviamente que si nosotros gastamos más de lo que recaudamos vamos a tener déficit fiscal. Tenemos el déficit fiscal primario, que vendría a ser solamente ingresos y gastos del gobierno, y el consolidado, que también utiliza en la cuenta lo que es la parte financiera, ¿bien? Macri asumió con un 5,1% de déficit de PBI y ahora entrega el mandato con un 4,5% de déficit. O sea que se redujo muy poquito, de lo que yo decía, que el costo social fue muy elevado para que no se redujo prácticamente nada, ¿sí? Y acá lo que dice, bueno, el déficit primario era de 3,9% y ahora es de un 1%. Ahí es donde se bajó, pero el financiero subió de un 1,2 a un 3,5%. Obviamente, como vemos lo que es deuda externa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que se produjo una transferencia de la plata del bolsillo de la gente, porque mucho de este déficit primario tenía que ver con los subsidios a los servicios, ¿bien? Entonces, se sacó su subsidio a los servicios
y se apostó, digamos, por ponerle la plata a los inversores externos. O sea, se le sacó plata al trabajador para ponerle, sí. Bueno, así que bueno, principalmente esto es lo que se quiere cambiar. Se va a tener como objetivo un 1% de déficit todavía, pero con este, digamos, cambio estructural, digamos. Bien, ¿Está ahí en el gráfico veíamos a un costado política cambiaria, política y al otro cambiaria, lado monetaria. Exacto. No sé si, bueno, podemos hacer Poneme la placa, rápido. poneme la placa así, vamos recordando, vamos Sí. tachando los temas. Ya hablamos de política fiscal. Exacto. Tenemos Bueno, política ahora cambiaria y monetaria, a los costados. Monetaria. Como monetaria, la baja de la tasa de interés. Bien. Principalmente, ¿por qué? Para favorecer los créditos productivos de las empresas. Y bueno, obviamente que una tasa de interés alta favorece el ahorro y no el consumo. O sea, Así que, menos plata en los bancos, más plata en la inversión. Exactamente. Movilizar, dale. después, expansión monetaria, lo que hablamos que no tenía problema de la emisión. Digamos, no va a ser un tema que se va o sea, no va a ser fundamental la emisión cero. Sandleri, o sea, con el Banco Central anteriormente, tenía el fracaso de la política monetaria. Bueno, entre ellos Milei es muy defensor de la política monetaria, como que la política monetaria es la que traduce sí o sí la inflación. Pero el Banco Central hasta ahora tenía una política monetaria de emisión cero por 17 meses. Y como vemos, los resultados son que la inflación no paró. No. O sea, digamos, así que, digamos, en base al fracaso de esta política de emisión cero, se abandona esto y se pasaría, digamos, a no tener problemas con el tema de la emisión, no ser un objetivo. Bien. Bueno, como dijimos, la reestructuración del FMI, el ministro de Economía nuevo, ¿sí? Martín Guzmán, es una persona joven, académico, ¿sí? Y que vivió muchos años en Estados Unidos. Alberto Fernández lo elige justamente porque es un especialista en deuda, ¿sí? Y en macroeconomía. Entonces, y porque al tener mucho contacto y conocer tanta gente de Estados Unidos, va a ser el principal actor para poder renegociar los términos de la deuda con FMI. Te lo mando al Martín, dijo. Martín, que usted lo conoce. Sí. Ahí va el Martín. Bueno. Perfecto. Bueno, con respecto a vaca muerta, acá me pareció algo interesante, porque bueno, es una política para llamar inversiones. ¿Sí? Vaca muerta es como El Salvador, todos hablan de vaca muerta. Bueno, lo que hablamos justamente el otro día de la pampa húmeda, que era el principal agroexportador y el principal, digamos, recaudador de dólares. El desarrollo de vaca muerta, digamos, tiene que ver con esto, de hacer, bueno, como diciendo, un sustituto a esa hegemonía que tiene la pampa húmeda y que podamos desarrollar digamos, el mercado, digamos, de vaca muerta para obtener divisas. Entonces lo que se dice es que acá van a haber un flujo de inversiones, al menos se espera, de 20.000 millones de dólares los primeros 4 años. Ese es el objetivo, ¿sí? Y van a tener libre disponibilidad de divisas y un tratamiento impositivo diferente. Digamos, las empresas de afuera que vengan, recordemos que estamos en empresas de afuera porque nosotros no tenemos el equipamiento para poder extraer. O sea, vaca muerta lo explora y lo explota. Exacto. Todos capitales extranjeros. Y sí. Todos. Exacto, sí. Porque la petrolera nuestra. La nuestra. ¿Interviene con alguna? Sí, debería. A ver, no. Lo que pasa es que hasta ahora no está desarrollado, entonces como que, digamos, eso debería, digamos, el nuevo gobierno establecer. Vaca muerta, claro. Me parece el as de espada de todos los gobiernos, de todos. Tal cual. Bueno, obviamente que la producción vendría, por más que lo exploten capitales extranjeros, deberían, o sea, la producción va a estar destinada al mercado nacional, obviamente para abastecer mayor, tener mayor oferta y bueno, que el precio baje. Bueno, y como para ir cerrando, a ver si podemos volver a la placa. Si ya... Poneme la placa de vuelta, así cerramos todo lo que tiene preparado, dale. Perfecto. A ver. Bueno, con el tema de la reestructuración con privados, digamos, se va a negociar que no haya quita de capital, bien, pero que se reprogramen las tasas de interés, en realidad, porque si uno va renegociando, obviamente que debería tener, a ver, por decir, intereses más altos, digamos, por correr el pago de la deuda que yo contraje. Está bien, pero si yo sé, vos me debes a mí, yo sé que vos no podés pagar más y por ahí te hago el favor. Dice, mira, te mantengo la tasa, te estiro los plazos. Justamente esto es lo que decía Fernández, que él quiere pagar, por supuesto, pero dice que lo dejen crecer para poder pagar, porque si no es totalmente inviable pagar esa deuda privada. Y bueno, postergar los plazos, obviamente va a seguir renegociando con estos acreedores privados. Y por último, lo que tiene que ver con política cambiaria, va a haber continuidad del cepo, porque sabemos que todavía las reservas... ¿Cepo o super cepo? No, el super cepo, sí, total, como está ahora. Sí, como está ahora no se ve ninguna posibilidad de cambio, digamos.
Porque obviamente todavía el nivel de reservas no es suficiente y ante la incertidumbre o cualquier, digamos, cualquier cuestión que se corra, algún rumor, la gente se refugia en el dólar. Así que entonces, bueno, la forma más o menos de mantener el tipo de cambio en los niveles en los que está es... Así, con el sí. sistema actual. Y es más, se reconoció que fue una de las cosas más importantes que hizo Macri. Al último. Al último, porque si no, bueno, yo creo que no lo hizo antes por una cuestión electoral, digamos. Todavía tenía la esperanza de que pudiera ganar, entonces, bueno, esa era una política que le restaba muchos votos. Entonces, cuando ya vio en las PASO que la diferencia era muy grande, entonces dije, bueno, pongamos el cepo, cosa de que no nos quedemos sin reservas. Bien. Y por último, Viste bueno... que hizo algo bien. Tarde, pero lo hizo bien en algún Y momento. por último, el tipo de cambio de real atrasado. Así que bueno, que también se considera como también... Bien, quiero preguntarte para cerrar. Sí, sí, sí. Digo porque Argentina incluye un bloque económico que es el Mercosur. Un Brasil que mira más a China y a otras potencias que para abajo, donde está Uruguay, Paraguay. ¿Qué va a hacer Argentina? Bueno, a ver, lo que tiene que hacer Argentina principalmente es restablecer las relaciones con Brasil. Nosotros sabemos que es uno de los principales socios comerciales y como está nuestra política exterior es fundamental, ¿sí? El otro día vimos también que se habían abierto nuevos mercados, ¿sí?, hacia afuera. Obviamente sería importante mantenerlos, y el comercio con China. Pero bueno, también habíamos visto en esa placa que hablamos de los socios comerciales americanos, que las transacciones comerciales estaban decayendo con todos. Así que me parece fundamental poder hacer ese cambio, digamos, porque se crece como región. Bien. Javier, gracias por los datos. No, por Esperaremos la primera semana del mandato para ver si hay más novedades. Seguramente las vas a traer aquí a nuestra mesa. Bueno, Gracias. gracias a Te ustedes. espero el martes que viene.